Bueno. Buenos días, días buenos. Hellos. Hellos. Hola, profe. Aló, aló. 14. Hoy la mayoría deberían estar en sus casas, supuestamente. Pero parece que no es así. Bueno, vamos a arrancar con lo nuestro. El otro día estábamos hablando sobre, vamos a hacer un recuento, porque el otro día no sé ni de qué estaba hablando, pero tenía un sueño el otro día terrible, me estaba durmiendo hablando. Ustedes no tienen nada que ver, era mi charla, pero no importa, no había dormido en la noche y estaba medio dormido. Entonces hago el recuento, que no sé, creo que estábamos hablando de apetito, y que creo que estábamos hablando de desbalance, consumo, ingesta, y en eso estábamos diciendo que, o sea, que la obesidad tiene que ver con esto. Después vamos a hablar algo de cómo se maneja la grasa en el cuerpo, cómo maneja la grasa corporal, cómo se maneja la grasa corporal. Pero por ahora, lo que estábamos hablando era que lo que comemos versus lo que gastamos. Y en ese lo que comemos tenemos mecanismos de regulación. Y lo que nosotros estamos hablando es algunos de esos mecanismos de regulación. Lo que vamos a terminar completando es, para esta charla es de los mecanismos de regulación, para entender cómo los mecanismos de regulación son bastante complejos y es difícil trabajar sobre ellos, especialmente en conjunto. Entonces nosotros decíamos que había mecanismos de regulación relacionados con el apetito y la saciedad, es decir, con los centros de apetito y de la saciedad, y decíamos que esos mecanismos de regulación, a los cuales nosotros por ahí a veces no le hacemos caso, podían ser mecanismos que aumentan o disminuyen el apetito o la saciedad, ¿no es cierto? Pueden aumentar la saciedad y tener menos hambre, o disminuir la saciedad, o aumentar el apetito o disminuir el apetito. Es decir, pueden actuar sobre los centros de nuestro organismo. Y ahora estoy buscando, porque creo que tengo una diapositiva al respecto, unas diapositivas, y se las voy a compartir. Y acá está, perfecto. Entonces acá, ahí está. Vamos a compartir estas que tengo acá, que son sobre lo que estábamos hablando el otro día. Ahí está. A ver si comparto. Ahí compartí. Muy bien, entonces fíjense, observen, y tengo obesidad. Muy bien. Bueno, como primera medida, nada, ahí está, obesidad. Bueno, ahí está, regulación del apetito, que es lo que estamos hablando. Ahí está, regulación del apetito. Vamos a hablar de regulación del apetito. Vamos a hablar, bueno, ahí está, de regulación del apetito, que es lo que estamos hablando. Vamos a hablar sobre los mecanismos de manejo, algunos mecanismos del manejo de los adipocitos, cosa de la que estamos aprendiendo mucho ahora actualmente. Es decir, cómo los adipocitos, que antes creíamos simplemente hace 30, 40 años atrás, se creía que el adipocito era un depósito de grasa y tenía alguna que otra cosita. Hoy sabemos que interviene en el metabolismo general y que dentro de la mantención del metabolismo general también está la mantención de la propia masa grasa. Es decir, que la masa grasa se autocontrola a sí misma y además da señales de ella misma. Después vamos a hablar de eso, de cómo se maneja la grasa en el cuerpo. Luego vamos a hablar de valoración de la obesidad. Eso hablamos de los mecanismos de evaluación del peso corporal y del estado nutricional. Por ahí vamos a mencionar algo. Y después vamos a hablar de algunas determinantes, algunas cosas propias de la obesidad, y vamos a hablar de las complicaciones. Eso es de lo que vamos a hablar. No, es evidente que no vamos a hablar todo esto ahora. Con suerte vamos a terminar lo de la regulación del apetito y por ahí empecemos a hablar sobre el metabolismo del adipocito, y el viernes terminaremos con esto. Entonces, bueno, nada, la obesidad, esto ahora volvemos. Entonces, desbalance entre la ingesta y el consumo, evidentemente de eso se trata la obesidad. Esto creo que habíamos contado, señales de hambre, iniciación de la comida, todo eso, ¿no es cierto? Se buscan, el cuerpo detecta las calorías y los nutrientes que ingiere, los tipos de nutrientes y las calorías que ingiere de acuerdo a esto. Por ejemplo, hay formas de detectar. El hipotálamo tiene formas de detectar
algunos nutrientes. Pero hay otras células también que detectan nutrientes ingeridos. ¿Conocemos algunas células que detecten los nutrientes ingeridos? Y que en consecuencia tomen alguna actitud, porque en realidad todas detectan los nutrientes ingeridos, pero hay unas células que detectan los nutrientes ingeridos inmediatamente o algún tipo de nutriente. ¿Cuál? Que ustedes conocen, por supuesto. Si yo digo las células beta, ¿qué iba a decir? ¿Quién iba a decir algo? Ahí iba a decir la insulina. Perfecto, las células beta del páncreas son las que ustedes conocen seguro. Las células beta del páncreas indudablemente reconocen la cantidad de nutrientes, es decir, reconocen permanentemente la cantidad de glucosa que hay y cuando aumenta la cantidad de glucosa lo detectan y a consecuencia de eso liberan insulina, esas células. O sea que tenemos células que tienen capacidad de detectar tipos de nutrientes. En el hipotálamo también tenemos células capaces de detectar algunos aminoácidos, tenemos células capaces de detectar glucosa, tenemos células capaces de detectar a la propia insulina y el glucagón durante los periodos de ayuno e ingesta, es decir, tenemos células capaces de detectar algunas cosas, ¿está bien? Las células que detectan en el encéfalo principalmente, en el hipotálamo, y otras células que detectan volumen, por ejemplo las células del tubo digestivo que detectan volumen, u otras células que detectan sustancias químicas que pasan a través del tubo digestivo, hacen que terminemos de comer. Ustedes saben que si a un perro le sacamos el estómago, le abocamos el estómago, ¿cierto? Si a un perro se le aboca el estómago, es decir, en realidad se le aboca el esófago. Abocar significa sacarlo hacia afuera, ¿no es cierto? Le abocamos el esófago en su terminación con el estómago y le ponemos una bolsita, ¿no es cierto? Entonces le ponemos una bolsita donde termina el esófago para que el alimento no caiga al estómago. El perro come y termina teniendo saciedad. Es decir, que llega un momento que para de comer. Evidentemente esa saciedad dura mucho menos que si come el alimento real, pero esto nos demuestra que hay entonces, hasta en el propio tubo digestivo en la superior, es decir, en la boca, en la faringe y en el esófago, encontramos que hay receptores relacionados con sustancias químicas que estamos manejando durante la ingesta. O sea que los receptores no solamente están en el encéfalo y en la parte baja del tubo digestivo o en la parte intermedia, como por el estómago, sino que también está en la parte alta. Lo mismo pasa con la sed. O sea que si a un perro le damos de tomar líquido, le damos agua, y le damos agua y el agua no cae en el estómago, el perro llega un momento que se le va la sed, se acaba la sed y tiene saciedad. Pero entonces eso nos dice, bueno, entonces los detectores no solamente están en el tubo digestivo, en las paredes del estómago o el intestino, sino que también en las paredes de la boca, en las paredes de la faringe, del esófago. No tenemos todavía bien claros o bien identificados ese tipo de receptores. Es decir, no los tenemos bien identificados, pero sí sabemos que tiene que haber alguna señal que está generando la saciedad, porque si no, seguimos comiendo. Bueno, la cuestión es que fuera donde estuvieran estos receptores se informan cuando hay que terminar de comer y cuando hay un aporte energético cubierto. ¿Está bien? Entonces, cuando se supone que el aporte energético está cubierto, pues dejamos de comer. Eso hacen en general los animales. El humano le cuesta un poco hacer eso. Porque nosotros, a pesar de saber que el aporte energético está cubierto, lo sabe nuestro cuerpo a través de nuestros receptores, lo sabe nuestro cerebro a través de la conciencia misma, sabemos que cubrimos totalmente el aporte energético, pero aún así seguimos comiendo. Es decir, que el humano en ese sentido, por ahí no escucha exactamente esto. Luego, bueno, viene la etapa de consumo energético, por supuesto, entre las comidas, y luego vienen nuevamente las señales de hambre. Esto habíamos visto el otro día. Y decíamos que existen una serie de señales que nos regulan el apetito. ¿Todo en virtud de qué esta regulación del apetito? Estamos hablando, repito, para que quede claro, estamos hablando de la regulación del apetito como, eh, como factor básico en eso que es
el volumen calórico o el volumen de alimento o la cantidad de alimento que vamos a ingerir y que por ende nos puede dejar una reserva energética, es decir, la obesidad. ¿Qué sería la reserva energética? Esa obesidad sería una reserva energética. ¿Está bien? Puede que sea una reserva energética siguiendo caminos relativamente fisiológicos al principio o patológicos después o patológicos desde el principio, pero sigue siendo una reserva energética. Entonces, nuestros mecanismos de regulación de esa reserva energética incluyen los mecanismos de lo que comemos. Porque fíjense lo siguiente, yo se lo llevo a un extremo muchas veces para que se entienda, entonces, o para tratar de entender. ¿Qué pasa si los mecanismos de regulación a corto plazo, por ejemplo, nos cortan el apetito directamente? Por ejemplo, tenemos mecanismos de inhibición del apetito por citoquinas o citocinas. Citocinas. ¿Qué pasa cuando uno tiene, por ejemplo, una enfermedad? ¿Ha tenido alguno una enfermedad infecciosa o alguna enfermedad infecciosa? ¿Alguna enfermedad infecciosa últimamente? ¿Alguien ha tenido COVID, por ejemplo? Sí. Bueno, ahí tenemos a Nicole con COVID. ¿Y qué pasaba con el apetito durante el COVID? Cuéntenos. Em, Comía más que nunca, dice. Me daba angustia y comía más. No, me quedé pensando que en el registro de más o menos no tuve mucho, pero obviamente que se inhibió un montón en la pérdida del olfato, que también condicionó el gusto, y eso, También. la Sí, verdad es pero que no tentaba mucho en comer. no, pero más que por el olfato y el gusto, la falta de apetito es parte de todos los procesos infecciosos en general y los respiratorios más en particular producen pérdida de apetito. Entonces eso es una parte de un proceso, o sea que si una persona está con tos y expectora y tiene fiebre, tiene un proceso infeccioso y uno ya sabe que le pregunta al paciente, ¿y el apetito cómo está? No, no tengo ganas de comer nada. La gente ya directamente lo asocia con que está enfermo, pero es específicamente con un cuadro infeccioso, pero no es una casualidad, no es que no tiene uno apetito porque le falta solamente el olfato o el gusto, no tiene apetito porque durante los procesos infecciosos se liberan citocinas que están encargadas de inhibir el apetito a nivel hipotalámico. Ese es un extremo donde nosotros podemos ver cómo podemos inhibir el apetito a corto plazo rápidamente y bueno, y donde hay mediadores químicos y donde no importa la cantidad de calorías que se ingirieron o no, porque el organismo no le importa. Es más, el organismo debiera tener más apetito porque tiene un estado catabólico aumentado, tiene un catabolismo aumentado, como todos los procesos infecciosos, todos los procesos con fiebre, aumenta el catabolismo, aumenta la producción de calor y consumo, es decir, los estados infecciosos son estados catabólicos. Y esos estados catabólicos, ese estado catabólico se ve correlacionado en ese momento con una falta de apetito, que sería una incongruencia biológica. Sin embargo, eso sucede. Y sucede porque hay moléculas que están encargadas de inhibir ese apetito. Entonces, eso es una regulación a corto plazo y que independientemente de reserva o no reserva, el hipotálamo no distingue cuando aparece la interleucina 1, cuando aparece el factor de necrosis tumoral, el hipotálamo no descubre de dónde sale, no le importa de dónde salen esas moléculas. Cuando las tiene, se reduce el apetito. Entonces, a eso me refiero con moléculas que tienen la capacidad de modificar el apetito a corto plazo. Es decir, moléculas que nos modifican el apetito a corto plazo y las tenemos circulando y que no importa lo que esté pasando, porque la lógica sería la contraria, porque generalmente las enfermedades infecciosas causan descensos de peso, especialmente en niños, pero en adultos también, descenso de pérdida de peso. Eso, por ejemplo, no sé, o sea, neumonía, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna, tos con expectoración, fiebre. Eso es un cuadro de neumonía. Después lo que se oculta, pero quiero decir que ese es el cuadro. Y entonces, bueno, nada, pero pérdida de peso. ¿Y cómo pierde peso y no come? Bueno, pierde peso porque no come, claro, bueno, pero a su vez no come. Bueno, porque hay moléculas que están haciendo el corte a corto plazo. Incluso en enfermedades infecciosas también, para poner cosas que ustedes por ahí vieron alguna vez, también a mediano plazo pasa lo mismo. Se mantiene la pérdida de apetito a mediano plazo en enfermedades infecciosas que duran unas semanas.
una persona que tiene, no sé, una hepatitis, una persona que tiene un cuadro que evoluciona a lo largo de una semana, también le pasa lo mismo. Y no le digo, un paciente con tuberculosis que tiene más semanas todavía, más todavía se ve cómo falta el apetito. Pero entonces, ¿por qué falta el apetito? Porque hay moléculas de corto plazo que cortan el apetito. Pero bueno, entonces, ¿qué son las únicas que hay? No, ahora vamos a ver que hay un montón, pero cada una tiene un peso en un momento determinado. Bueno, la conclusión es que entonces tenemos moléculas que pueden regular el apetito, y entonces acá tenemos moléculas que regulan a corto plazo, y ahí tenemos, ¿ven? Bueno, hay moléculas, bueno, después vemos lo de emociones, que también tiene que ver con moléculas. Entonces ahí ven cómo podemos modular el apetito a corto plazo. Bueno, ahí dice señales sensoriales que pueden modular el apetito, la fase cefálica, esas pueden ser en más o en menos, no necesariamente tienen, todo lo que se ve acá es forma de modulación. En algunos casos están en más, en otros en menos, y en otros pueden ser más o menos. La señal, por ejemplo, ahí dice, del otro lado, si miran, dice emociones también, por ejemplo. Ahí dice señales de fase cefálica y señales de emociones. Esto, por ejemplo, puede aumentar o puede disminuir el apetito. No tiene por qué ser solo aumento. A veces las emociones aumentan el apetito, la gente le llama ansiedad, pero puede ser ansiedad todo, porque le llamamos ansiedad a todo, la gente le llama ansiedad a la angustia, ansiedad a la tristeza, ansiedad a la ansiedad, ansiedad a la depresión, ansiedad a todo es ansiedad. Pero la palabra no es por ahí ansiedad, son emociones en conjunto, y esas emociones pueden dar apetito o pueden quitarlo. A veces la tristeza o la ansiedad propiamente dicha quitan el apetito y a veces lo aumentan. Gente que aumenta de peso porque tiene un problema, no sé, se separa de su pareja y empieza a comer como nunca en la vida. O al revés, se separa de la pareja y no come nada, más allá de lo estético que puede pasar, se separa fulano de mengana y entonces los dos dejan de comer, pero más allá de eso, hablo de lo emocional. Y lo mismo pasa con señales de la fase cefálica. La fase cefálica es aquella que se produce por los olores. Entonces puede haber olores que nos quiten el apetito. Entonces dice, uy, qué rico, me tengo la comida, voy a comer, no sé, un churrasco con una ensalada, qué rico, voy a comer, y entra uno al baño de Constitución y siente los efluvios y dice, bueno, se me fue el hambre, como más tarde. Por ejemplo, por decir, y señales sensoriales que pueden inhibir el apetito. Porque ahí no es una cuestión porque uno puede entrar con los ojos tapados, porque decir lo que ve, lo que huele. O por ahí, no sé, le toca, qué sé yo, voy a comer, pero resulta que antes de comer entré a una sala de autopsia y nada, el olor de la víscera y eso me sacó la gana de comer el asado. Bueno, es decir, que las fases sensoriales pueden sacar el apetito o pueden darlo, porque puede pasar al revés. Puede pasar que al revés, uno no tiene hambre, no tiene apetito, de repente huele el olor del asado y dice, uy, voy a comer un poquito. Es decir, que las señales sensoriales pueden traducirse en apetito o en saciedad o en falta de apetito. Las emociones también. En esos dos casos hay modulación. La modulación también es molecular. ¿Qué quiere decir que también es molecular? Que está relacionado con neurotransmisores. O sea que las emociones no son una magia, son una serie de circuitos que están activados en un momento determinado y que esos circuitos se manejan con neurotransmisores. Puede ser el neurotransmisor más común en nuestro sistema nervioso, que es ¿cómo se llama? El glutamato, el ácido glutámico, es el neurotransmisor más común. El mismo aminoácido, ¿vieron? Bueno, el glutamato es el neurotransmisor más abundante de nuestro sistema nervioso. Puede ser a través de vías de glutamato, puede ser a través de vías de catecolaminas para inhibir apetito. Las catecolaminas suelen inhibir el apetito. Entonces, bueno, quiero decir que utilizan las emociones, las señales sensoriales, también utilizan moléculas, son moleculares, o sea que no son, uno dice emoción, pero ojo, porque eso también tiene un trasfondo molecular. Y esto tiene que ver, lo digo, porque puede pasar que uno tenga una cuestión, por ejemplo, una liberación de adrenalina en un momento determinado por alguna circunstancia, fuera la que fuera, emocional o no, lo que fuera, y esa liberación de adrenalina o de noradrenalina en el sistema nervioso central se traduce en que uno pueda perder el apetito.
Eso nos demuestra que entonces es todo cuestión de moléculas. Son señales entonces que llegan a nuestro centro del apetito y nos reducen el apetito. O no lo aumentan, depende. Sí. Una pregunta. ¿Se sabe por qué, digamos, una persona que tiene la misma, una emoción parecida a otra, por ejemplo, un impacto que se murió alguien, Claro, y alguno reacciona comiendo y por a otro eso. se le inhibe la... Bueno, de eso hablaba recién, pero el por qué no no está establecido que yo sepa, es decir, el mecanismo fisiológico o fisiopatológico tendrá que ver con las conexiones previas que tenga esa persona. Eso todavía no llegamos a esa profundidad de conocimiento. El día que lleguemos a eso sabremos bien todos los mecanismos de conexiones, pero tiene que ver con las conexiones. Y las conexiones tienen que ver con el desarrollo de esas conexiones, y el desarrollo de las conexiones tiene que ver con la genética que trae la persona y con las vivencias de esa persona. Entonces, nada, eso se va a ir modificando. Y, o sea, las vivencias tienen que ver con el entorno de la persona y cómo es la cosa. Si en la familia es una cosa terrible, insoportable, que no sé, que una persona le vaya mal en un examen, porque lo que fuera, entonces eso le va a sacar el apetito. En cambio, si en otra familia, donde eso es una cosa más, bueno, no pasa nada, por ahí eso no le va a quitar el apetito. Eso es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las conexiones se fueron formando en el lugar donde uno fue viviendo y las que uno fue formando también por las formas que uno va haciendo las cosas. Conclusión, no están estipuladas las causas por qué una persona sí y otra no. Terminamos diciéndole a eso factor ambiental. El factor ambiental hace referencia a eso, a esas cosas que todavía no sabemos cómo se modulan y nosotros no sabemos cuál es el grado específico de influencia que puede causar cada una de estas cosas. Entonces, bueno, no sabemos, lo juntamos toda una bolsa, decimos factores ambientales y ahí está. Pero no tenemos la causa por qué a una persona se le muere un familiar y no come, y a otra se le muere un familiar y va a la heladera toda la semana y engorda. No sabemos por qué unos se separan y comen y otros se separan y no comen más. No hay algo establecido, y si lo hay, estarán en estudio, supongo yo, porque, es decir, puede haber en estudio eso, porque supongo que debe haber en estudio, pero no sé la respuesta específica, porque no está descrito en los libros de fisiología, no está descrito el porqué. Se dice esto que digo yo, pero no se dice más que hasta ahí, porque es lo que sabemos hasta ahora, como para decirlo. Bueno, entonces decíamos, emociones, señales, ¿está bien? Como modificadores del apetito. Luego tenemos algunos modificadores del apetito, que acá tenemos un mediador, ven, ahí está, esto es un neuropéptido. El neuropéptido I, como modulador del apetito a corto plazo. Este es uno de los moduladores más importantes del apetito, en más, ¿qué quiere decir? Que produce apetito. La liberación de neuropéptido I por el encéfalo produce, el encéfalo y distintas partes del tubo digestivo pueden liberar neuropéptido I. El tubo digestivo está formado por 4 capas, eso ya lo saben de memoria: mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Pero entre la mucosa y la submucosa, y entre la muscular, entre las capas musculares, hay grupos de neuronas formando plexos. ¿Está bien? Esos plexos, que se llaman plexos de Auerbach y de Meissner, o plexo submucoso, el de Meissner, y el otro, el muscular, o de Auerbach, mientérico, perdón, o de Auerbach, esos plexos están formados por neuronas. Son cuerpos neuronales con sus axones. Neuronas que son neuronas como las de la cabeza. De hecho, se dice que todo el tubo digestivo representa un un sistema nervioso central completo. Es decir, la cantidad de neuronas que tenemos en el tubo digestivo es prácticamente similar a las que tenemos en el sistema nervioso central. Entonces, ¿a qué viene esto? Viene a que la liberación de neuropéptidos no solamente está relacionada con el encéfalo, con algunas áreas determinadas del hipotálamo, con algunas áreas determinadas del área frontal, sino que también está relacionado con las neuronas del tubo digestivo. Eso también está en estudio actualmente. Hasta hace poco se decía que las neuronas del tubo digestivo, poco hablamos 30 años, no hablo de 100 ni de 1000,
digo, no hablo de 3 o 4, sino que hablo de hace 20, 30 años, ya se está estudiando y hoy cada vez más, el hecho que esas neuronas que están en el tubo digestivo son muy influyentes a la hora de secretar moduladores, neuropéptidos, etc. Es decir, que no son inertes ni son neuronas que uno dice, bueno, si están en el tubo digestivo, bueno, tendrán que ver con la comida. No, bueno, pueden tener que ver con algo de la comida, pueden tener que ver con la comida y el metabolismo, y pueden tener que ver con otras cosas que no tienen que ver con la comida. ¿Está bien? Con comportamiento, con modulación del sistema nervioso central. Hoy en día se sabe que esas neuronas incluso modulan los estados anímicos, pueden modificar los estados estados psíquicos, digamos, estados psíquicos, ¿no es cierto? Y bueno, se estudian estas neuronas en relación a depresión, en relación a manías, en relación a lo que fuera. Bueno, conclusión que esas neuronas entonces no son inertes y liberan cosas, como por ejemplo el neuropéptido I. Y el neuropéptido I es un modulador potente del apetito. Si nosotros suministramos neuropéptido I a animales, en humanos no se hace habitualmente. Supongo que en algún laboratorio habrán hecho alguna vez, pero en animales sí se hace y se les suministra el neuropéptido y se ve que los animales aumentan el apetito. Entonces, este neuropéptido es un péptido fabricado por neuronas. Un péptido es un conjunto de aminoácidos, ¿cierto? O sea, para que se entienda bien la frase, la palabra, la desgloso. Neuropéptido I. Este neuropéptido I entonces modula más el apetito, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos moléculas que pueden aumentar el apetito. La insulina, aumentos significativos de insulina. La insulina habitualmente, ¿qué tendría que hacer con el apetito? Disminuirlo. Disminuirlo. La insulina tiene dos efectos. Si la concentración de insulina es baja, si la concentración de insulina tiene un cierto nivel, nosotros comemos, lo lógico es que la inhibe, ¿por qué? Porque nosotros comemos, liberamos insulina y la insulina nos dice para de comer. Bueno, entonces se supone que eso inhibe el apetito, ¿está bien? Pero la insulina elevada a largo plazo, en grandes cantidades de insulina, como puede tener un diabético, se dice que no inhibe el apetito e incluso que puede aumentarlo. ¿De acuerdo? O sea que ese podría ser un mecanismo coadyuvante en el apetito del diabético. ¿De acuerdo? Bien, entonces la insulina, en aumentos significativos de insulina pueden modular el apetito en más, aunque la insulina normalmente o habitualmente puede modular en menos el apetito. ¿Se entendió ese concepto? O sea, si yo tengo poca insulina, no es poca, si yo tengo la insulina, el pico de insulina, digamos, después de una comida, tiende a disminuir el apetito. Pero yo tengo la insulina elevada, especialmente en tiempos, durante mucho tiempo, como puede ser, no en diabético puntual, sino en un insulino resistente, donde la insulina está elevada. Yo dije en el diabético, pero era insulino resistente, porque en realidad es el estado previo a la diabetes, pero bueno. Entonces, en el paciente que va a ser diabético, que es insulino resistente y que tiene niveles elevados de insulina, esa insulina incluso puede ser un modulador en más del apetito, o sea, aumentar el apetito. ¿De acuerdo? Bien, los metabolitos grasos, la concentración de metabolitos grasos puede disminuir el apetito, puede regularlo en menos. ¿Está bien? Y la disminución de oxidación, producción de calor, esto está en estudio. Entonces, cuando uno disminuye la producción de calor y disminuye la oxidación de alimentos, la disminución de los productos de la oxidación podría ser un estimulante del apetito. ¿Está bien? Un estimulante. O sea que puede regular el apetito en más, que además se entendería, ¿no es cierto? Eso, en realidad, los estudios que ven esto lo encaran desde el punto de vista que se observa que, lógicamente, cuando tenemos menor producción de calor y cuando el metabolismo general, que es un metabolismo oxidativo, ¿no es cierto? Un mecanismo de oxidación, de degradación,
disminuye, eso está implicando que ya queda menos alimento. Es decir, yo tiré a la caldera, yo siempre hago ¿no es cierto? Tiro a la caldera, que es el cuerpo, le tiro el carbón, que serían las cadenas de carbono que comemos, ¿no es cierto? Le tira el carbón, el cuerpo lo desgasta, y cuando ya se va gastando la cantidad de carbón, le echamos más, o leña, no sé, lo que sea. Bueno, entonces la oxidación, es como que tenemos termostatos para que cuando baja los niveles de oxidación y la producción de calor, nos avisan, hay que echar más leña al fuego. Bueno, entonces a raíz de eso se estudia la oxidación, los productos oxidativos como generadores como generadores de saciedad versus los metabolitos oxidativos como la falta, perdón, de metabolitos oxidativos como inductores del apetito. Y lo mismo pasa con el calor. Y en parte uno lo intuye que alguna relación puede haber, lo intuye, porque si uno se pone a pensar, cuando uno cuando está con hambre, tiene frío, y cuando está con frío también tiene tendencia a tener más hambre, tiene más ganas de ingerir. Pero eso está en estudio porque no sabemos bien justo cómo es el mecanismo. Pero la postulación no es una postulación, digamos, salvaje ni descabellada, no es que nos están diciendo que nos va a salir un tentáculo en la espalda. Bien, entonces ahí tenemos formas de modulación del apetito. Estas formas de modulación del apetito tienen que ver, como vemos recién, como hablamos, como estábamos charlando, con aumentar o disminuir el apetito ya, ahora. ¿Se entiende? Modular el centro del apetito, este apetito hace referencia al centro del apetito, para ser más exactos. Es decir, cómo modular el centro del apetito en el momento. O sea, estas son formas de modulación a corto plazo, que estas no tendrían que ver tanto con el aumento de peso a largo plazo si fueran excepcionales las modificaciones que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decir? Si el tema emocional fue, no sé, 3-4 días, eso difícilmente influya en el peso total de un individuo. Entonces, nada. Pero si los niveles de neuropéptido I son elevados todo el año, entonces lo más probable es que comamos de más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tengo mecanismos a corto plazo del apetito. ¿Cómo regulo el apetito a corto plazo? ¿Y cómo regulo la saciedad a corto plazo? Hay reguladores del centro de la saciedad a corto plazo también. O sea que, como ven, puedo regular apetito, puedo regular saciedad. Y aparte, igual estos son los que conocemos, deben haber otros mecanismos que influyen en esas regulaciones. ¿Está bien? Bien, en saciedad tenemos los receptores de estiramiento y distensión del tubo digestivo. Es decir, aparecen los receptores de estiramiento y distensión estimulados por el contenido gastrointestinal, y eso induce saciedad por vía refleja, ¿no es cierto? Es decir, se produce un reflejo por el cual se produce entonces el estímulo que da saciedad. ¿Está bien? O sea que ese es el que conocemos, es el que conoce todo el mundo. Se supone que conoce todo el mundo de lo que sufre, de lo que le pasa a su cuerpo. Es decir, comí como un lechón, más vale que pare de comer. Igual les digo de vuelta del mismo de siempre. El humano es el único que come como un lechón, pero igual sigue comiendo. No, bueno, los animales que engordamos también hacen lo mismo, pero nosotros le estamos dando, no los dejamos, es decir, nosotros los molestamos a ellos. Los aminoácidos también están en estudio, si son los aminoácidos los que dan la saciedad. Eso mismo ustedes dicen, porque si yo les digo proteínas, ¿qué se supone que hace la proteína con respecto al apetito? Da saciedad. Bueno, entonces, ¿pero por qué? La proteína en sí no se absorbe como proteína, se absorbe como aminoácido. Entonces se cree que algunos aminoácidos intervienen justamente actuando sobre el centro de la saciedad y promoviendo justamente la estimulación de este centro de la saciedad, y por lo tanto disminuirían las ganas de seguir comiendo. Por eso entonces, preferible, las empresas que nos quieren vender alimentos le ponen menos proteína a la cosa y le ponen más grasa. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tengo saciedad por aminoácidos. Y luego tengo algunos péptidos ahora no relacionados con la ingesta, sino péptidos relacionados con el organismo, ¿no es cierto?, que producirían saciedad, como la colecitoquinina, que es un importante
estimulador del centro de la saciedad, la colecistoquinina, secretada por... ¿Quién secreta colecistoquinina? ¿Qué momento? ¿El ¿Para qué páncreas? se...? No. Colecistoquinina. Colecistoquinina, en realidad se llamaba antes colecistoquinina pancreosimina. ¿Y qué hace la colecistoquinina? ¿Para qué sirve? Estimula la motricidad del colédoco de la vía biliar, en términos generales, y la secreción pancreática de tipo enzimático. Entonces, la colecistoquinina se secreta durante la alimentación. ¿Y quién la secreta? El intestino delgado. El intestino delgado, cuando le llegan los alimentos, estimula a la vía biliar para que vuelque su contenido, relaja también el esfínter de Oddi. Entonces, lo que hace es estimular la caída hacia ese tubo digestivo del contenido del conducto biliar. Y lo mismo hace con el conducto pancreático, que permite el volcado de las enzimas en el intestino y además estimula la secreción por parte de las células acinares de los precursores enzimáticos, o sea, de las proenzimas, ¿no es cierto?, los zimógenos, para que caigan en el intestino. Pero además de hacer eso, a la vez que está haciendo eso para degradar el alimento, para absorberlo, además de hacer eso, le va diciendo al centro de la saciedad, para de comer. Entonces uno sigue comiendo y libera más colecistoquinina. Entonces le dice, para de comer. Sigue uno comiendo y sigue la colecistoquinina y diciéndole, para de comer. ¿Se entiende? Y ahí, entonces, ¿qué pasa? Empieza a absorberse el alimento y le ayuda al glucagón. ¿Por qué? Porque aumentan los... perdón, ahí no pasa nada con el glucagón, perdón. Centro de la saciedad, entonces, como colecistoquinina, perdón, el glucagón ahora les digo. Porque acá dice de pequeñas dosis, ahora les cuento cómo es, que es parecido a la insulina. Colecistoquinina, entonces, como estimulador de la saciedad. El glucagón suele hacer lo contrario, nosotros no mencionamos en el otro lado, pero el glucagón puede estimular el centro del apetito en más, es decir, el aumento del glucagón. ¿Cuándo se secreta el glucagón? Durante el ayuno. Ayuno. ¿Cómo? Durante el ayuno. Claro, durante el ayuno nosotros comemos, secretamos glucagón y puede estimular el centro del apetito. Pero en pequeñas cantidades, el glucagón, cuando baja a pequeñas cantidades, puede también estimular el centro de la saciedad. ¿Está bien? Lo mismo que le pasa a la insulina, pero al revés. Y luego tenemos una serie de moléculas como, ahí aparecen, miren, tenemos anorectina, neurotensina, bombecina, enterostatina. Todas estas son moléculas, bombecina, neurostatina, anorectina, enterostatina, son todas moléculas que fabrican las neuronas del tubo digestivo. Algunas también las puede fabricar el enterocito. Entonces, esto que está acá son moléculas generadoras de saciedad, que se liberan en el tubo digestivo principalmente, no hacia la luz del tubo digestivo, sino hacia el torrente sanguíneo. Nosotros sabemos que existen en el intestino delgado, existen criptas. Las criptas terminan son la terminación donde están las vellosidades, o sea que viene la vellosidad, baja y forma una cripta. En ese fondo, en esa cripta, hay glándulas, ¿está bien? Glándulas de Lieberkühn, glándulas distintas glándulas, y tienen distintas células, como las células de Panet, por ejemplo. Son células que están en estas glándulas del tubo digestivo y del intestino delgado. Y esas glándulas contienen células cromafines, células de Panet, es decir, células secretoras que vuelcan su contenido a la sangre. Nosotros eso lo vimos en fisiología, habíamos mencionado, acá tenemos algunos productos de esas células. ¿Está bien? La bombecina, la neurotensina, la enterostatina también. Son moléculas que libera el propio tubo digestivo. Todavía estas no están bien determinados cuáles son los estímulos específicos, pero sí sabemos que el contenido y la distensión aparentemente del